Hoy vamos a hablar acerca de los estatutos de felicidad. Y yo quiero que allí donde usted está, por favor, abra su Biblia, por favor, en Mateo, y vamos a ver qué dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 4 y versículo 6. Recuerde que los estatutos de felicidad son unas normas que nosotros los que vivimos en el reino de los cielos tenemos que cumplir. ¿Por qué hay mucha gente que vive infeliz como cristiano? Porque no ha comprendido las normas, las reglas, los estatutos, los beneficios que hay al ser cristiano. Sabe que durante muchos años se ha cometido un error muy grande y es predicarle a la gente sembrándole miedo, sembrándole temor, hablándole, sí, es cierto, hay un infierno, es cierto, donde en este momento hay miles y miles y miles de personas allá, pero realmente la base de predicar la palabra no debe ser que la gente se salve por temor a ir al infierno, sino que la gente se salve por amor a Dios, que son dos motivaciones completamente distintas. En ese orden de ideas, a veces nos predican un evangelio del no puedo hacer esto, no tengo que dejar de hacer lo otro, tienes que renunciar a esto, etcétera, etcétera, que es válido y es verdadero. Pero también dentro de esto están los beneficios. Hombre, porque si aquí todo fuera prohibiciones, si aquí todo fuera no puedo, pues ¿qué sentido tendría buscar a Dios? Sería prácticamente un régimen, sería prácticamente una dictadura. Así que buscar a Dios no son tantos los no puedo, sino lo que tengo a cambio por agradar a Dios. Y dentro de eso de agradar a Dios están los estatutos de felicidad. Esto lo conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. ¿Por qué Sermón de las Bienaventuranzas? Porque se repite constantemente la palabra bienaventurados. Recuerde que la palabra bienaventurados significa felices. Felices los que hacen esto, felices los que hacen lo otro, felices esto. Hay un hilo conductor en todo este sermón y es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es el nivel de satisfacción que yo tengo con mi vida. Hay gente que dejó de ser feliz cuando se entregó a Cristo. Antes disfrutaban de la vida, antes reían, antes hacían bromas, antes se divertían, pero parece ser que ser cristiano se les convirtió en una amargura, porque no han entendido lo que son los estatutos de felicidad. Y hoy vamos a seguir con el tema de la venganza y de la justicia de Dios. Si usted está tomando nota, hoy vamos a seguir hablando acerca de esto. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 4 y versículo 6. Me voy a saltar el versículo 5. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra consolar significa alivianar la pena o disgusto de una persona, tranquilizarla cuando está afligida. Eso significa consolar, quitar la pena, alivianar la carga. Dice también tranquilizar cuando una persona está afligida. Entonces la Biblia nos promete y nos dice que cuando nosotros estemos llorando, la Biblia nos promete que recibiremos ¿qué? Consolación. Ahora, vuelvo a enfatizar, este llorar no es por malas decisiones. Este llorar no es porque estuve pecando, estuve haciendo daño. No, este llorar es el llorar que produce la justicia de Dios, el obrar correctamente, el tratar de agradar a Dios. Les voy a poner un ejemplo de esto. José tenía unos hermanos. Recuerde que Jacob había engañado a su papá, y dentro de lo que son las maldiciones generacionales, la Biblia dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jacob había engañado a su papá para robarse la primogenitura y había tenido unos hijos, hasta ese momento 11 hijos, y uno se llamaba José. José era el mimado, el consentido, y ¿sabe qué ocurrió? Un día sus hermanos lo toman por envidia, lo quieren asesinar, uno de ellos impide que lo maten, lo venden, lo tiran en una cisterna, lo venden, se los llevan los ismaelitas, él va a Egipto.
En Egipto queda en la casa de Potifar como un esclavo. La esposa de su jefe comienza a acosarlo, a buscarlo, a ofrecérsele sexualmente. Finalmente José, por agradar a Dios, sale huyendo y ella lo toma de la ropa y lo desnuda y él sale corriendo, dice la Biblia. Y esta mujer que se queda con la ropa en la mano, pero sobre todo se queda herida por haber sido rechazada, dice que José la quiso violar. José va a dar a una cárcel, acusado de intentar violar a la esposa de su jefe. ¿Y sabe una cosa? Este es el lloro que nos dice la Biblia. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Por agradar a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Ellos recibirán ¿qué? Consolación. ¿Cuántas veces a ti y a mí el hacer lo bueno nos ha causado tristeza? Hacer lo correcto en su momento nos ha causado dolor, aflicción, nos ha causado problemas. Y yo me imagino que ese José en la cárcel diciendo, ¿yo qué hago acá? Yo no merezco estar acá, primero mis hermanos, ahora esta mujer. Pero la Biblia dice que los que lloran por causa de estar en el reino de los cielos van a recibir ¿qué? Consolación. Y yo quiero decirte que este será un tiempo para ver la consolación de Dios en tu vida como nunca antes la has visto. Viene un tiempo poderoso para ti de consuelo. El Señor hará memoria de ti. Lo que sembraste con lágrimas, como dice la palabra, lo recogerás con gozo, con alegría, porque serás ¿qué? Consolado de parte del Señor. Ahora el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Hambre y sed de qué? Justicia. Escúcheme, dice que cuando usted tiene esa hambre, no de pan, y esa sed, no de agua, sino de justicia, dice la Biblia que usted va a ser ¿qué? Saciado. O sea, que vas a recibir tanto que vas a decir, Señor, gracias por tu justicia. Escúchame, te voy a decir algo acerca de esto. Una persona puede tener hambre. Entonces, estos días nos hemos encontrado con gente mendigando en la calle, pidiendo, regáleme un pan, regáleme algo. Ahora, imagínese una persona con mucha hambre y que yo lo siente en un lugar, siéntese aquí en esta silla y le voy a poner aquí un grupo musical muy bueno, que toca muy bueno, instrumentos de cuerda o instrumentos de viento, que tocan la gaita o que tocan el acordeón. Esa persona no le importa eso. La persona tiene hambre. ¿Qué quiere hacer esa persona? Comer. ¿Qué quiere hacer? Tomar algo. Entonces la Biblia nos dice exactamente, así como cuando alguien tiene hambre y tiene sed, dice la Biblia, si tienes hambre y sed de justicia, dice que serás ¿qué? Saciado. Seguramente te han pasado cosas, ha habido gente que te ha robado, gente que te ha dañado, gente que se ha metido contigo, gente que te ha hecho la guerra, gente que se levantó contra ti injustamente, gente que sin explicación alguna se ha venido en contra de ti. Pero te quiero decir que cuando uno tiene hambre y sed, no de pan ni de comida, sino de justicia, recibirás ¿qué? La saciedad de esa justicia. Ahora, vamos a hacernos un interrogante porque estamos estudiando la palabra. ¿Dios es un Dios vengativo? Esa es la pregunta que quiero formularme. ¿Dios es vengativo, es castigador? Entonces vamos a sentar un equilibrio. Recuerde que todo en la vida tiene que tener un punto de equilibrio. Todos los extremos son malos. Por ejemplo, si yo todo el tiempo ayuno, es malo, como si nunca ayuno. Tengo que tener ¿qué? Un equilibrio. Si yo a mi hijo le doy todo y no lo disciplino, no tengo un equilibrio, es malo. Ahora, si lo disciplino por todo y no le doy nada, es malo. Entonces vamos a poner un punto de equilibrio con quién es Dios. ¿Quién es Dios? No es un misterio porque la Biblia lo dice. Pero yo quiero hablarle de dos características que se le atribuyen a Dios en cuanto a la narrativa de la Biblia. Si usted está tomando nota, apunte por favor esta palabra. Antropopatismo y la segunda palabra, antropoformismo. Son dos palabras cuando usted lee algo en la Biblia
que me habla de cosas de Dios, pero es una conexión literaria para poder entender quién es Dios. Le voy a explicar. Antropopatismo es cuando a Dios se le atribuyen sentimientos humanos. Antropos, hombre, pafía significa sentimiento. Pafía, también de esa palabra viene la palabra antipatía, simpatía o apatía. Antropopatismo es cuando le damos sentimientos a Dios. Por ejemplo, en Génesis, en el diluvio dice, y se arrepintió Dios. Nosotros explicamos que ese no es el contexto. No es que Dios hizo algo y luego dijo, ¿qué fue lo que hice? No, la narrativa nos lleva a entenderlo así, pero en realidad no es que Dios se haya arrepentido, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Entonces esa característica de darle atributos a Dios, por ejemplo, la ira de Dios, el enojo de Dios, el amor de Dios, la misericordia, son características que las condensamos en antropopatismo. Y antropoformismo es cuando le damos a Dios características humanas. Por ejemplo, el dedo de Dios. Dios no tiene dedo. El oído de Dios. El ojo de Dios. La mano de Dios. En realidad la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Dónde queda el oído de Dios para poderle hablar? No, Dios está en todas partes. Pero entonces se utiliza una figura literaria para hablar características de Dios como si fuera ¿qué? Un ser humano. Entonces hablemos de la venganza, un sentimiento humano. Y vamos a leer por favor el Salmo 94 versículo 1. Acompáñeme al Salmo 94 versículo 1. Si usted está tomando nota, estos salmos se llaman salmos imprecatorios, así se llaman. ¿Cómo se llaman? Salmos imprecatorios o salmos de venganza. La palabra imprecar significa proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Eso se llama imprecar. Estos salmos se llaman imprecatorios porque en su contexto nos hablan de la venganza. Entonces dice el Salmo 94, versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas, y repite de nuevo, Dios de las venganzas, muéstrate. Salmo 109, versículo 20 y versículo 22 al 22. Dice el salmista David, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Qué estaba pidiendo él aquí? Venganza. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿Dios es vengativo? ¿Dios es rencoroso? ¿Dios viene y destruye porque sí? Normalmente los salmos imprecatorios no son para favorecer o vindicar a una persona, sino el nombre de Dios. Una cosa es pedir por mí y otra cosa es cuando el nombre de Dios está siendo blasfemado. Ahora, aquí David reconoce que su corazón está herido dentro de él, y le voy a decir esto. La ofensa, el dolor, la ira, produce en mí amargura. Permítame decirle algo. Estamos hablando de los estatutos de felicidad. Cuando yo estoy en el reino, yo entiendo un principio. Yo no tengo por qué vengarme de nadie. Yo no tengo por qué hacerle mal a nadie. Yo no tengo por qué tomar justicia en mis manos. Pero hay muchos creyentes o que han tomado justicia en sus manos o que están amargados, llenos de odio, pensando que aquella persona que les hizo daño se saldrá con la suya. ¿Dios es vengativo? Yo quiero decirles que no. Cuando se habla de la venganza, realmente tiene mucho que ver con la justicia de Dios. Dios es un Dios ¿qué? Justo, y como dice Gálatas, no se engañen, pues Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso será lo que cosechará. Entonces cuando hablamos que Dios es vengativo, no es que Dios esté lleno de venganza y de odio contra la gente, sino que Dios hará ¿qué? Justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán ¿qué? Saciados. Aquí no dice bienaventurados los que quieren venganza. Ahora, escúcheme, la justicia de Dios es algo supremamente serio. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. La justicia de Dios. Ahora, le quiero decir que esto es bien delicado. No hagas daño a nadie, menos hagas daño a alguien que está cerca de Dios. Porque tarde o temprano, la justicia de Dios te alcanzará. Tarde o temprano. Ahora, dice que estaba su corazón herido dentro de él. ¿Por qué? Porque hay cristianos que están amargados. Porque no han entendido que en el reino hay quien pelee por ellos. Tú no necesitas pelear. Tú no necesitas defenderte. Tú no necesitas llamar a los amigos de la moto. Tú no necesitas ir a buscar quien haga justicia. Porque hay uno que pelea por ti. Pero hay gente que está amargada. Y quiero decirle algo. La palabra odio significa sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca un deseo de producirle daño o que le ocurra una desgracia. Dentro del pueblo de Dios, no hablo de los que no conocen, hablo de los que están en el reino, hay gente llena de odio. Hay gente que tiene un deseo intenso de producirle daño a alguien o que le ocurra algo malo. Y hay gente diciendo, ojalá le dé COVID. Y después de que le dé COVID, que le dé malaria y después que le dé dengue. Hay gente que está tan llena de odio que no ha entendido que en el reino de los cielos, por eso es que yo entiendo cuando el Señor me dice, ora por tus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, incluso amortiguo la justicia que le viene a esa persona. Hay gente que se jacta y dice, y entonces oré y esa persona se murió. No, antes debería preocuparnos. Antes incluso hemos orado a decirle a Dios, Señor, por favor, que no se muera. Moisés lidió con un pueblo 40 años y a Dios esa gente constantemente le sacaban ira a Dios. Y un día Dios le dijo a Moisés, quítate, voy a acabar con todos, Moisés, y voy a empezar de nuevo contigo. Y Moisés se metió y dijo, no hagas eso. ¿Qué dirán las otras naciones? ¿Qué dirán las otras personas que nos conocen? ¿Qué dirán las otras lenguas? ¿Qué dirán los demás de nosotros? Y lo detuvo y le dijo, no hagas eso. Así que cuando la Biblia dice que serás saciado, no es para que te deleites viendo sufrir a aquel que te hizo daño. Porque ya una persona madura, con un corazón maduro, incluso entiende que tiene que orar por misericordia por sus enemigos. Tiene que clamar y decir, Señor, ten misericordia porque lo que se le viene es grande y fuerte. Escúcheme esto. Hay gente que está llena de rencor. La palabra rencor significa sentimiento de hostilidad o gran resentimiento a causa de una ofensa o un daño. ¿Qué es rencor? Sentimiento de hostilidad. Y uno lo nota. Y menos mal estamos reunidos de muchas iglesias o denominaciones. La iglesia es una, más bien de denominaciones. Y uno puede notar gente dentro de una misma comunidad cristiana y tiene ese rencor hacia otro. Una hostilidad, se le nota cómo le habla, cómo lo mira. Una hostilidad. También hablemos de la amargura. La palabra amargo viene del latín amarus, que significa tristeza o hiel. Hay gente que está amargada en el reino. No están felices, no son bienaventurados. Están amargados porque alguien les dañó. Porque alguien en su infancia les robó la inocencia. Porque alguien se les llevó la mujer. Porque alguien les robó en el negocio. Porque alguien les robó una propiedad. Porque alguien los estafó. Porque alguien les mintió. Porque alguien te defraudó. Porque alguien te deshonró. Porque alguien reveló tus secretos. Porque alguien te avergonzó en público. Y estás lleno de amargura. No has entendido que Dios hará justicia. Dios no es vengativo. Dios es justicia. Escúchame algo acerca de la amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué dice la palabra? Cuídense que usted no deje de alcanzar la gracia de Dios, porque ha brotado una raíz de amargura.
Ha habido gente que le brotó una raíz de amargura y esa raíz de amargura le impide alcanzar la gracia de Dios. La amargura es una cosa tenaz. Hay gente que dice: yo no he olvidado lo que hizo mi papá, yo no lo perdono. Hay gente que dice: yo no olvido lo que mi mamá me hizo. O dicen: sí, ya los perdoné, pero su fruto interior es una persona amargada. Es una persona todavía llena de resentimiento, de dolor. Se le nota y dice que esa amargura no te deja alcanzar la gracia de Dios. Pero acá abajo dice: y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Le voy a contar algo poderoso. La gente amargada normalmente intoxica y amarga a los demás que están a su lado. Conviva usted con un hombre amargado, conviva usted con una mujer amargada y se va a dar cuenta que esa amargura es como un virus, eso se contagia. Y entonces en la casa todos están amargados porque Julano está amargado, porque ella está amargada, porque este está amargado. Dice la Biblia: y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Efesios capítulo 4 versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura, todo enojo, toda malicia, toda maledicencia. Quítese de ustedes la amargura. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si yo tengo una raíz de amargura? Le voy a decir 4 cosas rápidamente. La primera: una persona amargada es una persona que constantemente devuelve la película. Todo el tiempo está pensando en lo que me hicieron, recuerda las fechas, recuerda las palabras, recuerda los momentos, analiza las conversaciones, dice: si yo le hubiera dicho esto, si mejor no me hubiera quedado callado, si me hubiera quedado callada, si mejor me hubiera ido, y está reviviendo constantemente un pasado que no podemos solucionar. El reino de los cielos es felicidad. Yo no puedo entender y no puedo concebir la idea de que el Señor Jesús me invite a mí a un reino de amargura, un reino de dolor, un reino de resentimiento, un reino de odio, de venganza. Ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino ¿de qué? De felicidad. Ah, pastor, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. No lo sé, pero yo te quiero decir, y esto lo vamos a hablar cuando lleguemos a la parte del Padre Nuestro del perdón, que cuando tú perdonas, en realidad te haces un bien a ti mismo. ¿Por qué? Porque la amargura, el rencor y el resentimiento es un veneno que tú mismo te tomas deseando que se muera otro, que a la larga te está haciendo daño es a ti mismo. Entonces, cuando a mí alguien me ha hecho daño, ¿sabe? Yo entiendo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. No por mi mano, porque tal vez si yo voy a hacer justicia por mi mano pueden ocurrir 2 cosas: o se me va la mano o me quedo corto. Pero Dios sí sabe la medida precisa de la justicia. Él sí lo sabe. Él sabrá dónde tocar, cuándo tocar y cómo tocar para hacer justicia. Segunda característica de una persona amargada: está llena tu boca de dolor y está fuera de control. Todo el tiempo estás hablando cosas y cosas y cosas, y destilas a toda hora veneno, y destilas rabia y destilas resentimiento. Dice Romanos 3:14: su boca está llena de maldición y de amargura. No están siendo bienaventurados. Tercera cosa: ¿está tu familia, está tu tribu, están tus cercanos amargados? Deuteronomio 29:18 dice: ten cuidado no sea que haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje del Señor, hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a otros dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. La palabra ajenjo se utiliza en Apocalipsis. ¿Cómo es la amargura? Es ajenjo, es hiel. Hay gente que está así y contamina a su tribu, a su familia. El lugar donde llega lo impregna de un ambiente negativo. Es disociador, disociadora, calumniador, ofensivo. Es una persona que está en amargura. La cuarta característica es: ¿estás enfermo? ¿Sabe? Una persona que está en amargura es propensa a un infarto, tiene la tensión arterial más elevada, sufre gastritis, úlceras, porque eso produce ¿qué? El dolor. Te voy a decir algo más. En Hechos capítulo 8 versículo 23 el apóstol
Pablo se encuentra con Simón el mago y le dice esto: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué le dice? En hiel de amargura y en prisión de maldad. Una persona amargada, resentida, llena de odio, se le nota. Se le nota en la cara, se le nota en la forma de hablar, se le nota en la forma de mirar, se le nota en la forma de tratar a los demás. Y dice, el apóstol le dice: veo que estás en una hiel de amargura y en prisión de maldad. Estás atrapado. Yo te quiero decir, el reino de los cielos es felicidad. El reino de los cielos es felicidad. Ahora, esto es tan poderoso que yo no puedo decir que amo a Dios y que aborrezco a otra persona. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, para finalizar, por hoy, ¿qué es la justicia de Dios? Te lo voy a decir de esta manera. Es entender que Dios en algún momento, a través de un cúmulo de cosas, tendrá que ejecutar un juicio sobre una persona, sobre una nación, sobre una comunidad. Tendrá que hacerlo. Les hablé del punto de equilibrio. Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. De hecho, dice Ezequiel capítulo 18, 23, dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Está hablando Dios. Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? Él no está pensando en, ¿con quién me desquito? ¿A quién destruyo? No. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, la justicia de Dios alcanzará a alguien que no quiere cambiar. Alguien una vez o varias veces me han preguntado por qué Dios en el Antiguo Testamento mandaba acabar un pueblo. Hay la historia de Amalek, ¿recuerdan? La primera misión que tuvo el rey Saúl, en la cual falló, fue: Dios le dijo: ve y destruye a Amalek, acaba con todo. Y uno dice: ¿por qué Dios hace eso? Mire la respuesta. Primera de Samuel 15, versículo 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y en el 3 le da la instrucción: ve y destruye a Amalek, acaba con todo. ¿Por qué iba a acabar Dios con Amalek? Porque Amalek, ese pueblo, cada vez que venía el pueblo de Israel por el desierto, recuerde que atrás, en la retaguardia, se quedaban los niños, se quedaban los ancianos, se quedaban los enfermos. Recuerde que era un pueblo de, dicen algunas personas, 2-3 millones de personas caminando. Era muy grande el pueblo y al final venían los más débiles. Entonces Amalek nunca atacó de frente. Amalek siempre atacó la retaguardia. Y entonces Dios le fue acumulando a Amalek, hasta que le dijo a Saúl: ve y acaba con todo, con niños, con mujeres, con adultos, con todo. ¿Dios es vengativo? No. ¿Dios hace qué? Justicia. Así como mataban niños, mataban ancianos, mataban mujeres embarazadas, mujeres indefensas, ahora Amalek, muchos años después, iba a recibir algo que se llama ¿qué? Justicia. Dios es justicia. Algo más que quiero decirle. Tengo muchas cosas que decirle, pero vamos a ir despacio. Hay un pasaje fascinante y permítame leerlo, por favor. Téngame paciencia unos minutos más. David está pasando un momento difícil en su vida. David, cuando yo comencé en los caminos del Señor hace unos 24 años, uno oraba, menos mal, hay oraciones que Dios no contesta, y uno oraba y decía: yo quiero ser como David, Dios. Por Dios, uno no sabía en qué lío se iba a meter si Dios contestaba esa oración.
Claro, porque uno tenía el concepto del David de la arpa, que mataba osos, leones, al que mataba a Goliat. David tuvo una cantidad de desaciertos, de errores, de fracasos. En este capítulo que yo quiero que usted lea, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30, David está en un momento amargo de su vida. Se le ha levantado un hijo llamado Absalón. De hecho, hay un espíritu que se llama el espíritu de Absalón, que es el que quiere usurpar la posición de la autoridad. Absalón comenzó a planear cómo iba a derrocar a su papá y le iba a quitar el reino. Absalón se paraba a la entrada del palacio real a atender a la gente, porque era tanta gente que quería ver al rey que no podían ser atendidos, pero él decía: yo los atiendo, yo sí tengo tiempo para escucharlos, para hacerles justicia. Pero la motivación de Absalón era quitarle el trono a su papá. Finalmente un día Absalón ve la oportunidad y se levanta a matar a David. Y David está en el momento, uno de los más amargos de su vida, que es un hijo levantarse a matarlo. No sé ni quisiera saber lo que es un hijo que criaste, que levantaste, que jugaste con él, que le cambiaste pañales, que le enseñaste a hablar, que le enseñaste a gatear, que le enseñaste a moverse, que le enseñaste y le despejaste una cantidad de preguntas. Ahora ya por poder quiere asesinarte. Y dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 30: y David subió la cuesta de los olivos. Mire qué dramático es esto. Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. ¿El monte de qué? De los olivos. Qué tremendo es que miles de años después, en ese mismo monte, el Señor estaría clamando y diciendo: pasa de mí esta copa. David iba subiendo una montaña. Dice que iba cubierta su cabeza y descalzo, e iba llorando. Y David tenía un grupo de hombres que habían estado con él años en una cueva, en la cueva de Adulam. Hombres que habían llegado afligidos, endeudados, necesitados, amargados, pero la unción de Dios en la vida de David los había transformado, y estos hombres daban su vida por David. Y sabe, va subiendo David llorando, y ocurre algo. En medio de ese lloro aparece un hombre que comienza a tirarle piedra al rey. El rey dice que viene con hombres a izquierda y hombres a derecha, rodeado de hombres, y comienza a tirarle piedras a este tipo y a maldecirlo. Y mire la actitud de uno que sabe que Dios hace justicia. Recuerde lo que yo le hablé de juzgar. Recuerde que cuando yo digo hazme justicia, Dios dice: ok, súbete aquí en la balanza y en el otro lado subo a otro, al que tú pones, y vamos a ver cuál de los dos pesa más. Por eso es el problema de juzgar, porque yo puedo creerme más santo, más digno, y seguramente ponen al otro en la balanza y puede que ese otro sea hallado más pesado que yo. Y mire lo que dice 1 Samuel 16:5. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Versículo 16. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Versículo 7. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Versículo 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre ¿qué? Sanguinario. Ahora, uno de los hombres de David, llamado Abisai, ve todo este cuadro y se ofende y le dice al rey: Señor, permíteme. Primero dice: ¿quién es este perro muerto? Lo peor que un judío le podía decir a otro era perro, y peor aún, muerto. Y Abisai le dice al rey David: permíteme, rey, ¿quién es este perro muerto? Permíteme, voy y le corto la cabeza. ¿Qué había hecho uno? Hágale, Abisai, y córtelo y pártalo. Pero mire la respuesta de David. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey:
¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Mire la respuesta de uno que entiende cómo funciona el reino. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dice el versículo siguiente: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Saben por qué David permite esto? Le voy a decir por qué. ¿Por qué Absalón se levantó a matar a su papá? Porque su papá mató a Urías Eteo para quedarse con Betsabé. Ahora a David le está pasando todo esto y él está diciendo: seguramente Dios le permitió a este hombre maldecirme. Déjenlo, no se lo impidan. David sabía que si Absalón su hijo se había levantado era como consecuencia de haber mandado a matar a alguien inocente, a uno de sus hombres, y ahora él sabía que él tenía que cosechar lo que finalmente había sembrado. Pero me sorprende lo que dice David, versículo 12: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Cambiará todo. David no tuvo que mover nada para defenderse de Absalón. Finalmente Absalón murió porque se levantó contra su papá. La justicia de Dios. Dios hará justicia. Dios no te dejará en vergüenza. De hecho, una buena oración para terminar este tema es: vamos a pedir misericordia por todos los que nos han hecho daño. Padre Celestial, te doy gracias. Y te pido en esta hora de la noche, unido con un grupo importante de personas, que tengas misericordia de la gente que se ha levantado contra nosotros. Ten misericordia de los que nos han perseguido, los que nos maldicen, los que nos insultan, los que levantan falso testimonio. Hoy te pedimos que tengas misericordia de nuestros detractores, de los calumniadores, de la gente que nos dañó en algún momento de nuestra vida. Ten misericordia, Señor, porque tu justicia es algo que la gente no se alcanza a imaginar, las dimensiones y las proporciones de lo que eso significa. Hoy oro por mis enemigos, los que me odian, los que me aborrecen, para que tengas de ellos misericordia. Y te pido, Señor, que pongas en mí un corazón perdonador, sabiendo que en tu reino seré bienaventurado y feliz si tengo hambre y sed de justicia, porque tú me saciarás. Te doy muchas gracias en esta hora por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.